gracias te doy, Señor, de todo corazón. Saludos. Del baúl de los recuerdos de la iglesia Lugares Amplios en la calle Xilapa, hemos rescatado estos estudios bíblicos de los años 80 y 90. A través de las edades, Dios no ha cambiado. De igual manera, su palabra permanece sin cambio. Solamente se aclara más conforme se acerca el fin de todas las cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Esperamos les sea de edificación escuchar estas exposiciones bíblicas. Dios los bendiga. Vamos allá al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Gloria al Señor Jesús. Dice en el verso 15 al 18. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15 al 18. Dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Palabras del Señor Jesucristo, hermanos, cuando el Señor estaba por ser ya entregado, Él les habló a sus discípulos y les dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y luego empezó a decirles: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, dijo el Señor, y sabéis el camino. Pero sabemos, hermanos, como uno de los apóstoles le dijo: Señor, pues no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Pero los discípulos seguían ellos teniendo dudas y teniendo inquietudes, y le dicen: Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. El Señor les dice: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El Señor estaba hablando, hermano, acerca de su regreso al cielo. Por eso Él dijo: y si me fuere y os preparare un lugar, vendré otra vez. Entonces los discípulos se empezaron a poner tristes. Los discípulos dijeron: Señor, pues no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor los instruía, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ellos se sentían tristes porque después de que el Señor había estado con ellos por espacio de 3 años y medio, ahora el Señor les decía que se iba a ir. Y estaban tristes los discípulos. Pero entonces es cuando el Señor les dice eso que nosotros leímos allí: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Señor Jesucristo, hermano, Él es ese consolador. Él cuando vino precisamente para eso, a consolar a todos los enlutados, según está escrito en el libro de Isaías. Vamos allá y volvemos rápido. Isaías, en el nombre de Jesucristo. Glorificado el nombre de Jesús. Aleluya. Capítulo 61 del libro de Isaías. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor Jehová
es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro. Y lo dice, a consolar a todos los enlutados, a ordenar acción a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Entonces Dios envió su palabra para que por medio de su palabra nosotros pudiésemos tener consuelo. Y Cristo, hermano, es la palabra de Dios. Entonces Él es el consolador. Ahora, pero Él dijo que enviaría otro consolador. Amén. Entonces Él mismo es el consolador, pero Él dice, pero yo les rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahora, si seguimos leyendo, dice allí, para que esté con vosotros para siempre. 14:17 del Evangelio según San Juan, volviendo allá, dice, 14:17 dice, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Amén. El consolador que el Señor enviaría sería el Espíritu de verdad. Y dice que el mundo no podía recibirle, ni puede recibirle, porque no le ve ni le conoce. Pero Él le dijo a los discípulos, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros. Amén. ¿Quién estaba con los discípulos, hermano? Cristo. Entonces, Cristo mismo, Él es el Espíritu, por eso está escrito en la 2 de Corintios capítulo 3, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero el Señor estaba con ellos, ustedes le conocen, dicen, porque está con vosotros, y luego dice, y será en vosotros. Amén. Entonces quiere decir que el mismo que sería enviado para consolar a los discípulos, para estar con ellos para siempre, sería Cristo mismo, aquel mismo que estaba con ellos, pero que sería en ellos. La Biblia dice, hermano, en San Juan 4:24, que Dios es espíritu. Amén. Entonces Dios, hermano, en su esencia, Él es espíritu. Entonces Cristo es Dios, Cristo es Espíritu. Amén. Entonces aquel Espíritu que es Dios y que es Cristo mismo, según dice en la Escritura, que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Dios que es Espíritu vino y tomó forma de siervo, según dice Filipenses 2:5 en adelante. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, en la condición, hermano, como hombre, la Escritura dice que fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que se humilló a lo sumo, pero por esto Dios también le ensalzó a lo sumo. Amén. Entonces, en aquella condición, con aquel tabernáculo, en aquel cuerpo, el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, pero no podía ser en sus discípulos. Sí entendemos esto, ¿verdad? Estaba en un cuerpo y estaba con los discípulos, pero no podía ser en los discípulos. Por eso Él les dijo, ustedes le conocen porque está con vosotros y será en vosotros. O sea, será dentro de cada uno de ustedes. El verso 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si nos fijamos, Él está prometiendo rogar al Padre para que envíe otro consolador, para que esté con ellos para siempre. Y Él habla que es el Espíritu de verdad y que está con ellos, pero que será en ellos. Y luego después, ya para finalizar la expresión, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Entonces primero dice que lo va a enviar, dice que vendrá ese consolador, pero lo dice vendré a vosotros. Y nosotros ahí podemos ver que el mismo que viene para hacer en la iglesia es Cristo. Amén. Vendré a vosotros. Ahora,
Vamos a leer allí en el verso 26, glorificado el nombre del Señor, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Amén. Allá dice que el Consolador es el Espíritu de verdad. Aquí dice que el Consolador es el Espíritu Santo, y que el Padre lo enviaría y que enseñaría todas las cosas y recordaría todas las cosas que Él había dicho. Entonces, sigue diciendo el verso 27: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído como yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozarías, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Empero para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Entonces el Señor, hermano, cuando ya estaba por subir al cielo, por padecer, morir y resucitar, Él promete que no dejaría a sus discípulos huérfanos. Él promete que Él enviaría al Consolador. Él promete que vendría el Espíritu Santo para estar con sus discípulos para siempre. Allí en el capítulo 16 el Señor menciona nuevamente acerca de esto. Bueno, vemos en el 15, primeramente capítulo 15, versículo 26. Aleluya. Gracias al Señor, hermano, por su Espíritu Santo. Empero cuando viniere el Consolador, dice el Señor, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Amén. Entonces, cuando viniere el Consolador, dice el Señor, el cual yo les enviaré del Padre, Él dará testimonio de mí. Quiere decir, hermano, que el mismo Espíritu nos guiaría a toda verdad. Así está escrito, ¿verdad? O sea que para eso el Señor enviaría a su Espíritu Santo. El Señor les dijo a sus discípulos: hay muchas cosas que tengo que decirles, pero ahora ustedes no las pueden llevar. Había muchas cosas que el Señor no les dijo a sus discípulos, pero que ellos de todas maneras en un futuro las sabrían, porque el Espíritu sería el que los guiaría a toda la verdad. El Señor les dijo a sus discípulos: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Amén. O sea que la verdad es Cristo, hermano, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros, cuando conocimos a Cristo, conocimos la verdad, pero ese Espíritu Santo que vendría del cielo nos guiaría a toda la verdad. Amén. O sea, porque conocemos la verdad, hermano, pero no la conocemos en plenitud, no conocemos todo lo que es la verdad en sí, sino que es el Espíritu, hermano, el que nos va enseñando. Es el Espíritu el que nos va guiando. Es el Espíritu, hermano, el que nos lleva a conocer toda la verdad. Ahorita vamos a ver ese texto. Ahí se encuentra en el capítulo 16. Dice, gloria al Señor. Versículo 6, desde el 5 lo leemos, dice: mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Amén. Fíjese cómo dice aquí el Señor: ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? ¿De dónde vino el Señor, hermano? Del cielo, pero más exactamente del Padre. Por eso Él dijo, ¿verdad?, en una ocasión: salí del Padre y vine al mundo.
otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo, la palabra, por eso está escrito en Isaías que como la lluvia desciende del cielo y no vuelve allá, sino que harta la tierra, la hace germinar, da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dijo el Señor. No volverá a mí vacía, antes será prosperada en aquello para lo que la he enviado. Amén. Entonces la palabra vino de Dios, la palabra salió del Padre. Entonces la palabra tenía que volver al Padre nuevamente. Por eso dijo, ahora voy al que me envió. Entonces, pero cuando Él fuera, dice que Él enviaría al Consolador. Vemos que todo procede, hermano, de la misma fuente, de la fuente inagotable, hermano, que es Dios. De allí viene su palabra. Y la palabra vino y hizo aquello, hermano, para lo cual la envió el Padre. No volvió vacía, sino que la palabra vino, hermano, y le quitó las llaves al que tenía el imperio y le quitó la autoridad, y el Señor nos redimió y volvió al Padre. Pero cuando Él vuelve en un cuerpo glorificado para sentarse a la diestra del poder en las alturas, Él entonces envía el Consolador. Amén. Y el verso 7 dice, empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. ¿Por qué el Consolador no podía venir si Jesucristo o si la palabra no fuera primero? Porque era Él mismo. Porque es el mismo. Por eso dice, es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si yo fuere, dice, os le enviaré. Si regresamos un poco ahí en el mismo Evangelio, en el capítulo 7, gloria al Señor Jesucristo, versículo 37, 7:37 de San Juan. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y luego dice el verso 39, entre paréntesis, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún, ¿qué, hermano? Glorificado. Entonces, mientras el Señor estuviese sobre la tierra, el Espíritu Santo no podría venir. Amén. Era necesario que el Señor Jesucristo fuese glorificado y que fuese otra vez al Padre, y entonces Él lo enviaría, aunque sería Él mismo quien descendería en espíritu. Por eso cuando Él dijo que iba a enviar el Espíritu Santo, dijo, ustedes le conocen, porque está con vosotros y será en vosotros. Ahora fíjese usted, hermano, cómo el Señor tomó un cuerpo, y con ese cuerpo el Señor, hermano, padeció, en ese cuerpo murió el Señor en cuanto a la carne. Por eso dice la Biblia, muerto en la carne, mas vivificado en espíritu. Amén. Pero ese cuerpo no se quedó muerto, sino que lo resucitó, ya glorificado, ya inmortal, ya transformado, y entonces lo llevó y lo sentó ahí en el trono. Amén. Entonces, eso mismo, hermano, ahora el Señor se propone hacer con nosotros. Él entonces ahora desciende nuevamente en el Espíritu y toma cuerpo, pero ya no un cuerpo singular, sino ahora nosotros, la iglesia. Un cuerpo, pero que está compuesto de muchos miembros. Amén. Ahora el Espíritu Santo desciende no a una persona en particular, sino a muchas personas que formamos la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora Cristo en nosotros, hermano, una vez más va a ser glorificado. ¿Cuándo? ¿Cuándo será esto, hermano? Cuando el Señor aparezca en las nubes. Cuando los cielos sean abiertos y el Señor aparezca, los muertos resuciten, nosotros seamos transformados, entonces ahí dice la palabra que vendrá para ser glorificado en sus santos. Amén. Entonces, mire, vamos a leer ahora. El Espíritu dice no había venido porque Jesús no estaba aún glorificado. Pero volviendo allá al 16 del Evangelio según San Juan, capítulo 16. Dice en el verso 8, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio.
de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces, cuando Él viniere, hermano, Él dijo, cuando viniere aquel Espíritu de verdad, redarguirá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Señor Jesucristo dijo, cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Amén. El Señor Jesucristo está con nosotros ahorita, pero no le podemos ver porque está en espíritu. La Biblia dice, hermano, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí en medio. Amén. Además, hermano, de que el Señor se encuentra en nuestros medios, Él se encuentra también en nuestros corazones, de aquellos que le hemos recibido, de aquellos que la Escritura dice, y a todos los que le recibieron, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Entonces, ese Espíritu, hermano, que es Cristo mismo, pero ahora en espíritu, es aquel que nos guiaría a toda verdad, es aquel que nos enseña, es aquel que nos guía, es aquel que nos dirige. Amén. Ahora, dice allí en el verso 16, un poquito y no me veréis, otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Esto se refería, hermano, en que un poquito y no le verían porque Él moriría en cuanto a la carne, pero otra vez un poquito y le verían porque Él había resucitado e iba al Padre. Amén. En el versículo 18 decían pues, ¿qué es esto que dice? Un poquito, no entendemos lo que habla. Y conoció Jesús que le querían preguntar y díjoles, preguntáis entre vosotros de esto que dije, un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. ¿Cuándo es cuando los discípulos iban a llorar y que el mundo se iba a alegrar, pero que aunque estuvieran tristes, su tristeza se tornaría en gozo? Cuando el Señor padeció, hermano. Los discípulos estaban tristes, ¿verdad? Cómo prendieron al Señor Jesús, cómo lo llevaron al juicio allí ante el sumo sacerdote, y luego lo llevaron con Herodes, y luego lo llevaron con Pilato, cómo lo golpearon, lo escarnecieron. Los discípulos, ¿usted cree que estuvieran contentos? No. Estaban afligidos porque veían cómo era maltratado su Señor, cómo padecía, cómo sufría. Pero el mundo se alegraba, ¿verdad? El mundo decía, queremos a Barrabás. Ustedes tienen la costumbre, les dijo aquel hombre, el magistrado, ustedes tienen costumbre que les suelte uno en la Pascua. ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? Y ellos dijeron, a Barrabás. ¿Y qué haré pues de Jesús, que se dice el Cristo? Que sea quitado, crucifícale. El mundo se gozó, los discípulos estaban tristes, pero luego su tristeza se tornó en gozo. Cuando iban camino a Emaús y que un varón se juntó con ellos y dice, varones, ¿por qué van tan tristes caminando? Y ellos le dijeron, pues es que tú eres forastero, no sabes lo que ha sucedido. ¿Qué cosas? De Jesús Nazareno, varón poderoso en hecho y en palabra, cómo le envió Dios y cómo hizo milagros y prodigios en toda la tierra. Y iba con ellos, y el Señor dice allí, hermano, que les empezó a abrir las escrituras, a declararles con las mismas escrituras cómo era necesario que Él padeciese y resucitase de los muertos y entrara en la gloria. Los discípulos llegaron a donde iban y le dijeron, pues quédate con nosotros, mira que se ha hecho tarde. Entonces se sentaron a la mesa, y cuando Él partió el pan, le conocieron y dijeron, es el Señor.
Iban muy tristes, iban caminando, iban diciendo, pues de eso ya hace 3 días que pasó y él dijo que iba a levantarse en 3 días. Resulta que iba con ellos y no le conocían. Les dijo, a ver, préstenme sus rollos, y les empezó a abrir. Seguramente abrió allí Isaías 53, ¿verdad? Donde dice, como cordero mudo fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Y el Señor les abrió las escrituras y ellos vieron, pero cuando partió el pan lo conocieron y se gozaron los discípulos. Todos los discípulos lo vieron, hermano. Primero no estaba Tomás y se metió a un estado de incredulidad y dijo, si yo no viere su llaga, si yo no metiere mi dedo en su llaga y mi mano en su costado, no creeré. Pero otra vez que él estaba, llegó el Señor, estando las puertas cerradas, y dijo, paz a vosotros. Le dijo el Señor a Tomás, ahora mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo sino fiel. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Los discípulos se gozaron, hermano. No solamente los 12 lo vieron. Dice la Biblia que más de 500 hermanos vieron al Señor después que resucitó. Aún el apóstol Pedro dice, y nos mandó que testificásemos al pueblo que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y con Él comimos después que resucitó. ¿Verdad? Gloria al Señor. 1 Corintios 15, dice el verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, dice Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. 16 del Evangelio según San Juan, verso 21. La mujer cuando pare tiene dolor porque es venida su hora, mas después que ha parido un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón. Y dice, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en proverbios. La hora viene cuando yo ya no os hablaré por proverbios, pero claramente os anunciaré del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dícenle a sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ningún proverbio dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Respondió Jesús, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido que seréis esparcidos cada uno por su parte y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y después, hermano, de que el Señor Jesucristo hubo padecido y resucitado conforme Él lo había anunciado de antemano a sus discípulos, y subió al cielo, dice la Escritura, hermano, que después de que les dio mandamientos por el Espíritu Santo, después de que les dijo, vayan por todas las naciones, hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, hermano, el Señor fue alzado, una nube le quitó de sus ojos y ellos se quedaron viendo al cielo. El Señor se fue y ellos se quedaron con las promesas, ¿verdad? La Biblia dice, hermano, que estando ellos reunidos en el aposento alto, estando allí los apóstoles, estando allí la iglesia, aquel lugar donde estaban congregados, tembló. Y se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas en cada uno de ellos, hermano. Y todos entonces fueron llenos del Espíritu Santo.
Y aquello, hermano, fue el cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré otra vez. Y el Señor, hermano, el día de Pentecostés cumplió su palabra, Él mismo habiendo subido a lo alto, hermano, habiendo llevado a cautiva la cautividad, estando Él sujeto a las potestades y las virtudes en los cielos, ahora Él desciende en espíritu en su iglesia. Ahora Él es en su iglesia. Por eso antes de irse el Señor dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahora, hermano, pues tenemos otro consolador. Nosotros no tuvimos el privilegio como el apóstol Juan, los apóstoles, aquellos hombres que conocieron al Señor en su humanidad. Nosotros no tuvimos esa oportunidad. No podemos decir como el apóstol Juan cuando escribe su primera carta y dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido, dijo el apóstol. Nosotros no vimos con nuestros ojos físicos, pero estamos viendo, hermano, con nuestros ojos espirituales. Nosotros no lo palpamos al Señor con nuestras manos literales, pero sentimos su presencia, sentimos sus caricias, sentimos que Él está con nosotros, que Él nos guía a toda la verdad, que Él es el que nos enseña, hermano, que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos sustenta, que Él es el que nos lleva adelante siempre. Amén. Por ahí hay en las librerías un escrito así, se ven unas huellas en la arena. Y no recuerdo exactamente las palabras, pero pues ahí tiene escrito, ¿verdad? Como que alguien le dice al Señor, pues tú prometiste, Señor, estar conmigo siempre y que tú siempre me acompañarías, pero viendo el caminar en la arena, hay ocasiones en que solamente veo 2 huellas y son los momentos cuando tú me dejaste solo. Y entonces el Señor le contesta, no, hijo, cuando tú viste solamente 2 huellas es que yo te llevaba cargado. Y así es, hermanos, el Señor siempre va con nosotros, siempre va con nosotros. Y cuando, hermanos, no sentimos que está el Señor, pues ¿dónde está? No está a mi lado, hermanos, nos lleva cargados. Vamos batallando, ¿verdad? Y el Señor sabe, y entonces Él nos toma, hermano, en sus brazos, nos cobija, nos arrulla. Por eso, aún en las tribulaciones, aún en las aflicciones, cuando sentimos, hermano, que no podemos, debemos siempre recordar que Él está con nosotros, que Él ha prometido, hermano, que Él no nos dejaría ni nos desampararía. Amén. Siempre está con nosotros. Por eso nada más había 2 huellas, porque el Señor lo llevaba cargado. Así, hermano, también a nosotros hay veces que ya no podemos y hay veces que nos sentimos desfallecer, hermano. Entonces el Señor nos toma. Cuando la cruz se hace pesada, ¿verdad? Cuando sentimos la carga muy pesada de la cruz y que nos agobia, que nos agacha, que no podemos levantarnos y caminar, es cuando nosotros mismos queremos llevar la cruz. Pero cuando permitimos que el Señor nos ayude, mire, Él fácil la levanta. Y nos levantamos otra vez en victoria y seguimos caminando. Recordemos, hermano, que Él está con nosotros siempre, siempre. Todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que el Señor, hermano, aparezca nuevamente en los cielos, en aquel cuerpo en el cual fue crucificado y fue sepultado, pero que resucitó. Entonces, hermanos, que aparte de estar en nosotros, va a estar también con nosotros. ¿Se fijan? Qué bonita es la palabra del Señor, hermanos. A los discípulos el Señor les dijo, ustedes le conocen porque está con vosotros y será en vosotros. Ahora nosotros, hermanos, no le conocimos porque estaba, sino le conocemos porque está en nosotros. Amén. Pero ahora fíjese cómo dice en la segunda carta del apóstol Juan, verso 1 y 2, dice, segunda de Juan, verso 1 y 2, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad, y no yo solo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y luego fíjese cómo dice el verso 2, hermano, grábeselo, por la verdad que está, ¿en dónde? En nosotros. Se fija, hermano,
la verdad que está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Entonces Cristo está en nosotros, amén. Pero luego dice, y será perpetuamente, ¿cómo? Con nosotros, ¿se fijan? Ahora la verdad que es Cristo está en nosotros, pero en un futuro dice, y será perpetuamente, o sea, para siempre con nosotros. ¿Cuándo, hermano? Cuando el Señor aparezca, cuando seamos transformados, estaremos con Él para siempre, amén. Es glorioso esto, hermano, es muy hermoso que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, nos ha limpiado el corazón, hermano, ha regenerado nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestras costumbres, y no solo eso, hermano, sino que una vez que nos limpió, habita dentro de nosotros. Hay un texto ahí también, 2 de Corintios capítulo 6, dice en el verso 16, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, fíjese qué bonito, Dios mismo lo dijo, hermano, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces el propósito del Señor, hermano, desde un principio fue estar en nosotros, morar en nosotros. Fíjese, por eso es que el Señor en una ocasión dijo, pues si el cielo es mi trono y la tierra es el banquillo de mis pies, ¿en dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Qué casa le podremos nosotros edificar al Señor, hermano? Si todo el cielo es su trono, los cielos de los cielos no pueden contenerle, o sea, Él llena todo, hermano. La tierra apenas es donde Él descansa los pies. Entonces, ¿qué casa podemos nosotros construirle al Señor? Ni Salomón, con todas las riquezas que había juntado David su padre y todas las que él tenía, lograron hacer una casa pues digamos digna de que Dios la habitase. Sin embargo, Dios habitó en esa casa, pero la Biblia dice, mas aquel miraré que es pobre y que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios no se agrada habitar en cuatro paredes, que digamos, esta es la casa de Dios, vámonos hermanos, y cerramos y Dios se queda aquí encerrado. No, Dios no se agrada habitar en cuatro paredes, Dios se agrada habitar en cada uno de nosotros. Esa es su delicia, es con los hijos de los hombres. Él quiere habitar en cada uno de nosotros, ser para nosotros Padre y que nosotros seamos para Él hijos. Amén, hermanos. Así que este es pues un grande privilegio, hermano, que el Señor nos ha dado de darnos la prenda del Espíritu Santo.